Para mí es un placer, antes que nada, felicitar a la organización de este foro nuevamente, que es un foro cada vez de mayor referencia, no solamente en Galicia, sino fuera de Galicia también, y por tanto, nuevamente mi enhorabuena a los organizadores por el éxito. Se me ha pedido que intente reflexionar acerca de cuáles son los posibles impactos del Brexit sobre el sector de la acuicultura en España. Y digo potenciales porque el nivel de incertidumbre que está habiendo en este momento, que no sabemos con cierta certeza si el Brexit va a tener lugar el 31 de octubre o no, vamos a trabajar siempre sobre escenarios hipotéticos, ¿no? Bajo la premisa de que el nivel de incertidumbre todavía sigue siendo muy elevado. Básicamente voy a intentar hablar de dos aspectos. En primer lugar, el Brexit. ¿Por qué surge básicamente este acontecimiento de carácter político que tiene enormes consecuencias desde el punto de vista económico también? En primer lugar, porque estamos en presencia en este momento en un reacomodamiento geopolítico a nivel global que desde el punto de vista económico genera enormes implicaciones. Y para el Brexit, para el caso de la Unión Europea en general, va a provocar cambios estructurales, de fondo, de funcionamiento político-administrativo, jurídico, de fondos estructurales de gran calado. Y yo por eso traje esta diapositiva que de alguna manera pone de relieve que, bueno, parafraseando la terminología británica, es como si tuviéramos un elefante dentro de nuestra habitación, ¿no? Que nos está creando, bueno, unos cuantos problemas. Pero esto viene en paralelo también con una tensión o conflicto, por llamarlo de alguna manera, como decía hace un momento, geopolítico de enormes consecuencias, porque estamos asistiendo por primera vez en prácticamente los últimos 100 años de un reacomodamiento de las grandes potencias a nivel mundial. Y esto tiene que ver, y de manera complementaria, pero que nos va a generar también impactos económicos en el sector pesquero, en España y en Galicia en particular, tensiones y conflictos en torno a tanto a la administración del presidente Trump como a la administración china. Y esto genera, por ejemplo, un conflicto de naturaleza comercial en torno a las barreras arancelarias, ¿no? Estamos asistiendo a nivel global a un reacomodamiento, como decía al principio, con medidas desde el punto de vista económico claramente proteccionistas, que tiene ciertas implicaciones de enorme calado. Por poner un ejemplo, simplemente, esto es de alguna manera el juego que están planteando, por lo menos en el ámbito de los aranceles, tanto China como Estados Unidos. No voy a entrar en particular, aquí están los datos y las cifras. Estas son evidentemente propuestas que tienen lugar, pero que se están reacomodando permanentemente en función de esta negociación que están llevando a cabo casi de forma permanente la administración norteamericana y la administración china. Lo que quiero mostrar con esto es simplemente en qué contexto se desenvuelve el Brexit. El Brexit no es un hecho aislado ni coyuntural, ni mucho menos. Tiene que ver o se enmarca desde el punto de vista geopolítico y fundamentalmente económico en este nuevo reacomodamiento de los intereses generales a nivel de la economía mundial. Pero ya si nos centramos en concreto en el ámbito de la acuicultura, que es el tópico propuesto de mi presentación, ¿cuál es la importancia de la acuicultura en Europa? Aquí simplemente estos son datos de la Comisión Europea, simplemente mostrar datos muy generales. Somos el 8º productor mundial de productos acuícolas, somos productores de más de 1 millón de toneladas que se produce cada año en la Unión Europea, y los 5 productores más importantes en la Unión Europea son España, Reino Unido, en este orden, son los 2 más importantes actores en la Unión Europea, Francia, Grecia e Italia. Y como se ve en la figura superior derecha, las 7 especies más importantes para el año 2007 eran, en este orden, mejillón, trucha, salmón, etcétera, etcétera. En lo que se refiere al consumo de productos acuícolas, en este momento en España tenemos en torno a un consumo de 42-43 kilos persona al año. Somos el segundo consumidor de productos en general de productos pesqueros, incluyendo la pesca y la acuicultura, y uno de los más importantes de las economías avanzadas del mundo. Pero desde el punto de vista de la acuicultura, en Europa se consume en torno a 23,1
kilos por persona al año. Se genera la actividad en torno a 85.000 empleos directos y existen en Europa, de acuerdo al último informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que tiene un grupo de trabajo específico de la acuicultura, en torno a 14.000 empresas pequeñas, medianas y grandes. Ya vamos a entrar más en detalle en este aspecto. ¿Cuáles son las especies más importantes, tanto en volumen como en valor? Estos son datos de Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, y como se ve, en términos de volumen, se ve que tanto el mejillón como el salmón atlántico, en términos de volumen, son las dos especies que, con la trucha, con diferencia, son las más importantes en Europa, en términos de volumen. Y en términos de valor, el salmón representa más del 25% del valor de toda la producción acuícola en Europa. Pero esto, yendo un poquito más a fondo en el carácter de especialización productiva y económica que tienen los Estados miembros, se ve que, por ejemplo, en el caso del mejillón, nosotros somos el principal productor. Hay una alta especialización productiva en los Estados miembros. El Reino Unido produce más del 90% del salmón atlántico. Italia también tiene una elevadísima especialización productiva en lo que se refiere a la trucha, y así sucesivamente. Estos son los datos más relevantes que quería destacar de esta diapositiva, es decir, solamente un grupo muy pequeño de especies, tanto en volumen como en valor, y los dos actores más importantes son justamente España y el Reino Unido. Si vemos cuáles son los flujos de comercio que existen o que tienen lugar tanto en la pesca como en la acuicultura a nivel mundial, estos son datos de Eurostat para el año 2017. Las flechas, las pequeñas flechas, representan en torno a 1 billón de euros, y las flechas que tienen mayor anchura representan en torno a 5 billones de euros. Y como se ve, en el caso nuestro de la Unión Europea, que es el círculo que está en el centro de los 28 Estados miembros, el total del valor del comercio está en torno a 30 billones de euros anuales para el año 2007. Y nuestros principales socios comerciales son fundamentalmente Noruega y, en mucha menor medida, algunos países de América Latina y también el caso de países asiáticos. Si vemos, bajando del nivel, hasta ahora hemos visto un diagnóstico muy breve, muy sintético acerca de las características del contexto donde tiene lugar el Brexit. Hemos visto muy brevemente las especies principales. ¿Cuáles son las características más importantes de la estructura o la performance económica del sector de la acuicultura en España? Bueno, este es el último informe que se ha publicado ahora en marzo del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que pone de relieve que desde el 2008 al 2016 el número de empresas en España ha disminuido un 2%. En la actualidad tenemos 2.990 empresas de acuicultura, de las cuales más del 75%, 80% tienen menos de 5 empleados. Es decir, hay una elevadísima atomización productiva desde el punto de vista del número de empleados. El número de empleos que generamos para el año 2016, que son los últimos datos disponibles, son de 17.811 empleos y ha disminuido un 24% desde el año 2008. Desde el punto de vista económico, la productividad laboral, sin embargo, ha aumentado más de un 55%, medida por los miles de euros que genera el valor añadido bruto que genera la actividad por unidad de producción. Los salarios mínimos en miles de euros se sitúan en torno a 22,4 miles de euros al año, con un incremento del 6% respecto del año 2008. En términos generales, el sector de la acuicultura en España ha generado para el año 2016 casi 300.000 toneladas, por valor de más de 627 millones de euros. Y la actividad, como sabemos, la actividad más importante o la especie más importante o el sistema de cultivo es el cultivo de mejillón, que concentra el 76% para el año 2016 y que ha generado por valor económico beneficios económicos por más de 472 millones de euros. Si vemos cuál es la estructura desde el punto de vista económica
de las principales especies, no solamente el mejillón, sino también otras especies como pueden ser la trucha, la lubina y la dorada, por ejemplo. Estos, de nuevo, son datos del comité científico y muestran los ingresos totales desde el año 2008 en millones de euros hasta el año 2016, el total de la estructura de costes operacionales fijos y variables que tienen todas las empresas en el caso de España y, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, en el caso del mejillón, que es la última figura de la derecha debajo de la transparencia, se ve que, por ejemplo, el valor añadido bruto se ha mantenido relativamente constante, con un pequeño incremento desde el año 2008 hasta el 2009, hasta la actualidad, en torno a 120 millones de euros. El coste total de operaciones ha ido fluctuando desde un incremento, un valor más elevado en el año 2008 y el valor más bajo desde el punto de vista de costos operacionales para el caso del cultivo de mejillón se produjo justamente en el año 2016. Y esto como corolario, el margen de rentabilidad neta que tiene el sector ha venido descendiendo paulatinamente, como se ve en la trayectoria de la figura en el trazo de color azul oscuro. Esto respecto a España. ¿Cuál es la estructura económica de la acuicultura en el Reino Unido? En el Reino Unido se han producido en el año 2016 194.500 toneladas, por valor de más de 1.000 millones de euros. La actividad más importante es la acuicultura o el cultivo de salmón, fundamentalmente en Escocia, que está compuesta por 40 empresas y generan un valor de prácticamente la totalidad del valor total de toda la acuicultura de salmón, en torno a 937 millones de euros. De forma análoga al sector de la acuicultura en España, el número de empresas en el Reino Unido ha descendido un 10%, en la actualidad hay 473 empresas, de las cuales el 75% también hay un elevado grado de atomización, es decir, hay 391 empresas que se componen por menos de 5 empleados. El número de empleos totales ha aumentado un 5%, en la actualidad hay, de acuerdo a los datos oficiales, 3.285 empleos y la productividad laboral ha aumentado un 22% y también los salarios medios brutos valorados en miles de euros también se sitúan en torno al 36.4 miles de euros por empresa en promedio. Para el caso del Reino Unido, cuando tuvimos la reunión en noviembre del año pasado en Italia, cuando nos reunimos anualmente los representantes de los diferentes Estados miembros, estuvimos discutiendo la calidad, la fiabilidad de los diferentes servicios estadísticos que teníamos o que se tiene en Europa, ¿no? Y en el caso del Reino Unido en particular, por diferentes razones, entre ellas el Brexit, no se fue capaz en el grupo de trabajo de colectar la suficiente información para todo el sector, como veíamos en el caso de España. Por tanto, yo aquí solamente traje lo que está publicado en el informe, que está disponible en la página web del Comité Científico, para el caso solamente del salmón. Del salmón, que representa prácticamente tanto en el caso del número de empleo y fundamentalmente del volumen y del valor, prácticamente la totalidad de los indicadores y de la performance económica. Esto respecto a la estructura económica de las principales indicadores o variables desde el punto de vista económico y social. Veamos ahora en términos de comercio. En la presentación anterior algo ya se habló de algunas de los principales capítulos y de los principales tendencias y patrones, tanto en España y en Galicia. Yo voy a hablar simplemente de las exportaciones en volumen y en valor hacia el Reino Unido por parte de España y de las importaciones que realizamos del Reino Unido hacia España. He cogido simplemente un promedio de los últimos 4 años a partir de la base de datos de Naciones Unidas, de Comtrade, que es una base de datos oficial y que incluye básicamente los 5 categorías de códigos arancelarios TARIC más importantes, que son el 301, es pescado vivo, 302, pescado fresco o refrigerado, 303, congelado y 1604 de conservas. En el caso de las exportaciones, por ejemplo, de valor, lo que aparece en la transparencia, en la figura de la izquierda, arriba de todo, estamos para el año 2018 exportando al Reino Unido por valor de en torno a 71,4
1,4 millones de euros. Pero, sin embargo, estamos importando por valor de casi 120 millones de euros. Es decir, tenemos un déficit comercial en términos de balanza comercial respecto, estos son todos los productos pesqueros. No acuicultura, ahora vamos a ver los casos de la acuicultura. Lo mismo sucede en términos de volumen, con una tendencia más pronunciada, como se ve en la figura de la izquierda de abajo, esto está en kilos, estos valores, en torno a 14 millones de kilos, es decir, son 14.000 toneladas de pescado, de acuerdo a la base de datos de las Naciones Unidas, y en el caso del en el caso del volumen de las importaciones de España, también tenemos un déficit comercial de en torno al 20-25%. Si nos centramos en algunas de las especies, simplemente hemos cogido algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son el intercambio comercial que tenemos con el Reino Unido, siguiendo la misma lógica anterior, utilizando la misma fuente de datos para el año 2018, para el caso de las especies más importantes, como por ejemplo el salmón. Nosotros, no voy a entrar en detalle en cada una de las especies, pero bueno, en resumen, lo que podemos comentar o caracterizar es que en general para las 5 especies más importantes para nuestro sector económico, que representan casi el 98-99% del volumen y el valor de la producción de acuicultura en España, tenemos un déficit comercial, tanto, como decía antes, tanto en volumen como en valor. En valor es en torno a 3.3 millones de euros para el año 2018, solamente para el caso de estas 5 especies más importantes. Ya centrándonos un poquito más en lo que tiene que ver con los posibles impactos del Brexit, desde mi punto de vista hay varios posibles impactos. Posiblemente uno de los más importantes o más destacados que conviene tener en cuenta tiene que ver con que a partir, supuestamente, si todo tiene lugar tal como parece probable que suceda el 31 de octubre, que el Reino Unido salga de la Unión Europea, el Reino Unido va a tener competencia exclusiva para decidir y determinar cuáles son los aranceles para sus diferentes productos que exporta o importa. En este caso, bueno, existe a nivel internacional y un sistema de código de descripción de los commodities o de los productos en general que están armonizados a nivel global y que están básicamente desarrollados por la Organización Mundial de Comercio y que en la Unión Europea lo tenemos traspuesto a través del reglamento 2658 del 87 con sucesivas modificaciones. Pero básicamente existen 5 posibles regímenes, por lo menos en la actualidad. Vamos a simplemente caracterizar muy brevemente cada uno de ellos. En el primer caso es cuando no hay ningún tipo de arancelario. En el primer caso, la Unión Europea, de acuerdo al origen del producto y de acuerdo a las posibilidades o al régimen vigente que existe con ese país en virtud del cual importamos producto o importamos producto pesquero, puede ser transportado a través por carretera o por avión de manera libre entre los Estados miembros sin ningún tipo de tarifa. Ese es el primer tipo de régimen. Luego hay otro tipo de régimen que tenemos actualmente vigente en la Unión Europea que tiene que ver con la cuotificación en función de tarifas autónomas respecto a los productos que están regulados en el reglamento 265 del 2015, para los cuales hay específicas cuotas para determinados productos pesqueros. Por ejemplo, para algunos países que pueden ser de interés, como puede ser el caso de Noruega o Islandia, por ejemplo. Luego tenemos un tercer sistema que tiene que ver con el sistema de acuerdos preferenciales, que tiene que ver lo que se conoce como el sistema de preferencias arancelarias y que permite, fundamentalmente está pensado para, o ha sido diseñado fundamentalmente para países en vías de desarrollo, para trato de nación más favorecida en función de determinadas vulnerabilidades o características específicas, pero que también se ha ido aplicando a otros Estados miembros o se ha aplicado también en el caso de la Unión Europea y a otros territorios de ultramar o territorios que pertenecen a la Unión Europea o a los Estados miembros de la Unión Europea, como es el caso de las Falklands o de las Malvinas, por ejemplo. Luego hay un cuarto tipo de posible acuerdo arancelario que eventualmente, si el Brexit tiene lugar, podría desarrollarse o no, que tiene que ver con los acuerdos de comercio. Y aquí nosotros tenemos un gran número de acuerdos comerciales y ahora voy a mostrar a continuación cuáles son los actuales acuerdos comerciales que tiene el Reino Unido con el resto del mundo. Hay una gran variedad
tanto a nivel geográfica como a nivel temática y a nivel de alcance de los sistemas arancelarios. Y por último, una tarifa o un sistema arancelario completo, que básicamente no hay ningún tipo de preferencia respecto a ese origen del producto o a ese país o a esas características en virtud de las cuales tienen lugar esas preferencias que comentábamos con anterioridad. Como decía, estas son en la actualidad los comercios, los acuerdos comerciales que tiene el Reino Unido con el resto del mundo en la actualidad para el año 2017. Esto fue publicado por la Comisión Europea, por la Dirección General de Comercio del año 2017. Sí, ya acabo. Esto simplemente por poner algunos ejemplos para algunos de los productos o códigos TARIC. En la actualidad, en la Unión Europea tenemos un rango de entre un 0 a un 24%, dependiendo del tipo de producto. Aquí yo simplemente he puesto algunos ejemplos, simplemente, como pueden ser el caso del bacalao fresco, por ejemplo, tiene una tarifa de un arancel del 12% y el máximo sería el caso de, por ejemplo, los cefalópodos que tienen en torno a un 20%, preparados o preservados, de acuerdo al régimen tarifario. Este también es otro ejemplo para otro tipo de bloques o tipo de acuerdos que eventualmente el Reino Unido pudiera desarrollar. También aquí hay simplemente algunos ejemplos. Esto está publicado fundamentalmente por el gobierno británico para poner de relieve cuáles son las posibilidades que tiene el Reino Unido para desarrollar estrategias de identificación de nuevos regímenes arancelarios, en virtud del cual se apliquen a partir del 1 de noviembre de este año, si es que finalmente tiene lugar. Y aquí hay simplemente algunos ejemplos como India, Filipinas o Bangladesh. ¿Cuáles son los potenciales escenarios? Y por eso hablo de potenciales, porque las opciones son tan inciertas de momento. Todo parece indicar que va a haber Brexit, pero tampoco descartamos una decisión de último momento del gobierno británico de que finalmente se llegue al menos a un acuerdo no tan duro como parece lo más probable que suceda, por lo menos hasta el día de hoy por la mañana, porque esto se está negociando día a día, prácticamente tanto en Bruselas como en Londres. No voy a entrar en detalle, simplemente algunos de los ejemplos. La posición británica, si queda finalmente dentro de la Unión Europea, lo cual parece muy poco probable, y si nos centramos en el caso de salirse de la Unión Europea, bueno, aquí como comentaba hay varios ejemplos y posibilidades, tal y como tiene el caso de lo más probable, que parece ser porque ya está negociando el Reino Unido con Noruega, por ejemplo, para explorar las posibilidades de un acuerdo similar al que tenemos de la Unión Europea con Noruega, por ejemplo, ¿no? Eso parece un escenario bastante plausible, no definitivo, pero sí plausible. Por poner un ejemplo, este es el mercado global de salmón, para el caso del Atlántico, del salmón atlántico del 2016, es decir, el mercado es un mercado conectado, es un mercado globalizado y por tanto no podemos ceñirnos exclusivamente a las relaciones que tenemos entre el Reino Unido y España. Y en este sentido, los posibles impactos de los que más probable se tenga lugar, de acuerdo a, por lo menos en el ámbito de la acuicultura, de acuerdo a los informes científicos del Comité Económico y Técnico de la Pesca, del gobierno británico y de la Moncloa también, del gobierno de la posición oficial de España. En este momento, el caso del salmón, por ejemplo, los precios están alcanzando niveles máximos de los últimos años, sobre todo fundamentalmente por un incremento de la demanda que, como se veía en el mapa anterior, está aumentando a nivel mundial. En el caso de las empresas de Escocia, del Reino Unido, tienen costes laborales superiores al caso de Chile y Noruega, por ejemplo. Esto lo hace menos competitivo y con mayores dificultades a la hora de enfrentarse a estas dificultades económicas que pueda haber en el mercado internacional. El segundo factor limitante que pueda tener el caso de las empresas de cultivo de salmón en el Reino Unido y en Escocia tiene que ver con el abastecimiento y la compra de huevos de salmón. En este momento el 90% son importados, estos huevos. Por tanto, el Reino Unido necesita mantener los acuerdos comerciales que mantiene fundamentalmente con las empresas noruegas, que son los que lo abastecen, o bien simplemente desplazar mano de obra del Reino Unido, de Escocia, hacia otros sitios y desarrollando otro tipo de estrategia que pueda tener consecuencias desde el punto de vista importantes desde el punto de vista de empleo a corto plazo. En el caso de España,
los posibles impactos, contrariamente a lo que sucede en el caso de la pesca, que, bueno, Javier ya luego va a comentar con mucho más detalle, en el caso de la acuicultura, los impactos, dado que el intercambio comercial y los flujos comerciales que mantenemos con el Reino Unido son comparativamente muchísimo menores comparados con los productos pesqueros, no compartimos aguas, tampoco compartimos tax ni cuotas, de manera tal que los impactos se prevén que van a ser relativamente bajos, de acuerdo a la posición oficial de España que nosotros compartimos. En este sentido, las posibles alternativas que puedan existir por parte del sector de la acuicultura en España sería básicamente intentar encontrar o buscar alternativas de mercados. Esto ya se habló en las presentaciones anteriores, no voy a entrar en más detalle. Y para finalizar, simplemente con o sin el Reino Unido, la Unión Europea va a continuar, o vamos a continuar en Europa, desarrollando la próxima política pesquera comunitaria, que a partir del año 2020 se va a comenzar a discutir nuevamente el nuevo fondo estructural. Si la Unión Europea, si el Reino Unido sale finalmente el 31 de octubre, evidentemente se va a abrir un periodo transitorio de negociación contenciosa entre ambas partes para poder dilucidar los posibles conflictos que se puedan derivar en torno a los fondos estructurales, pero sobre todo a partir de 2021, porque hasta el 2020 ya están asegurados. Simplemente con esto, y con esto acabo, simplemente quería compartir también que, si bien como resumen podemos considerar que posiblemente va a perder mucho más el Reino Unido y Escocia en particular que nosotros creo que tenemos un sector bastante más dinámico de la acuicultura, bastante más innovador, y que por tanto vamos a tener mayor capacidad para poder salvar o intentar hacer frente a este problema que hay y que existe, y que este evento histórico que tiene lugar en la Unión Europea. Pero desde mi punto de vista yo quiero ser optimista y creo que hay opciones o hay oportunidades de futuro. El último informe que ha publicado The Lancet, hay una comisión científica que ha publicado The Lancet, que está compuesta por médicos de las escuelas públicas de salud pública, economistas, politólogos, biólogos y ecólogos, es decir, es un grupo transdisciplinar, y lo que ha llegado a la conclusión es que necesitamos transformar la forma en que nos alimentamos a nivel mundial. Y esto tiene una repercusión directa en la forma que consumimos, porque estas recomendaciones que se han efectuado el año pasado, en el año 2018, ya están empezando a adoptarse o a discutirse con bastante detalle y con bastante seriedad por parte de Naciones Unidas y de los gobiernos, en el caso particular de España, por ejemplo, y fundamentalmente de los países nórdicos. Pero en cualquier caso, lo que pone de relieve es que están enfatizando la necesidad de consumir más pescado y menos de otros productos que, por un lado, tienen mayor impacto ecológico y que, por otro lado, generan mayor impacto en los ecosistemas, como puede ser el consumo de carne, por ejemplo. Aquí plantean, de la parte derecha, plantean una tabla que ha sido elaborada fundamentalmente por médicos de las escuelas de salud pública que participaron en este proyecto. Es un macro proyecto a nivel mundial y que, bueno, pone de relieve cuál es la ingesta calórica recomendada para no solamente una salud por parte de las personas, que tengamos menos obesidad o menos sobrepeso en el caso de los países más avanzados, y menor malnutrición y mayor consumo de ingesta proteínica en los países en vías de desarrollo. Y, por ejemplo, los cambios que tienen lugar no solamente en la ingesta calórica, sino también en la productividad de los países a nivel mundial, ponen de manifiesto que de aquí al 2050, tal y como aparece en la presentación aquí, del margen de las barras, la tercera por la derecha, son los productos pesqueros. Los productos pesqueros tienen el potencial de primero, generan, sobre todo, por ejemplo, el caso del mejillón, genera menor impacto ambiental y menor impacto en los ecosistemas, y por tanto, comparado con otros productos como pueden ser terrestres, sobre todo como puede ser la carne o el pollo, por ejemplo, y tienen la capacidad o la potencialidad de generar muchos beneficios económicos y sociales y de nutrición a la población, no solamente en Europa, sino a nivel global. Y perdón por extenderme. Gracias.